Natalie Coleman cruzó las puertas principales del banco Stratton Financial en el centro de Raleigh en una tarde abrasadora. La dura luz del sol entraba por las imponentes ventanas de vidrio, proyectando un resplandor cegador sobre los suelos de mármol pulido. Dentro, el aire era fresco e impecable, con suave música de piano sonando como para calmar a la clientela adinerada. Natalie se detuvo en la entrada, alisando la solapa de su sencillo blazer azul marino y echando hacia atrás su cabello. Su atuendo, aunque modesto, era impecablemente pulcro, suficiente para transmitir profesionalismo. Inhaló profundamente y se acercó al mostrador de la cajera donde una joven, con cabello rubio cayendo en rizos elaborados, vestida con una blusa blanca impecable y una placa de identificación que decía Jessica, estaba absorta en su pantalla de computadora. Natalie esperó pacientemente, con los ojos fijos en Jessica con la esperanza de un saludo cortés. Pasó un segundo, luego dos, luego un tramo de tiempo incómodo e interminable. Jessica no levantó la vista, como si Natalie no existiera. Hola, dijo Natalie suavemente, rompiendo el silencio inusual, pero la única respuesta fue una indiferencia gélida. Jessica continuó tecleando en su teclado. Justo entonces, un hombre blanco con un traje gris impecable entró, y el rostro de Jessica se iluminó. Le ofreció una cálida sonrisa, levantándose rápidamente para saludarlo con evidente entusiasmo. Natalie hizo una mueca pero se mantuvo firme. Cuando Jessica finalmente volvió a mirar su pantalla, Natalie habló de nuevo cortésmente. «Disculpe, me gustaría hacer un depósito y verificar mi cuenta, por favor». Jessica frunció el ceño pero permaneció en silencio. Un momento después, levantó la vista lentamente y le dio a Natalie una mirada despectiva e irritada. «¿Tiene una cita?» «Solo manejamos transacciones con cita programada aquí», dijo fríamente. Natalie mantuvo su calma, explicando que no necesitaba asesoramiento financiero, simplemente quería depositar un cheque en su cuenta existente. Jessica suspiró con impaciencia y señaló hacia una fila de carriles de cajeros más allá sin decir otra palabra. Natalie asintió cortésmente y se dirigió al puesto indicado. Cuando fue su turno, colocó suavemente su identificación y un cheque certificado en el mostrador. Jessica se acercó, mirando la identificación con sospecha. La tomó entre las yemas de sus dedos como si fuera basura, la examinó, y luego la arrojó abruptamente al suelo de piedra fría con un fuerte ruido. Todas las miradas se volvieron hacia ellas. Un silencio sofocante se asentó sobre el gran interior del banco. Nadie habló, nadie intervino. La identificación yacía descartada y devaluada a los ojos de los testigos. Natalie sintió una oleada de ira en su pecho, pero la reprimió. Lentamente, se agachó y recogió la tarjeta con tranquila dignidad, sus ojos fijos en los de Jessica en una mezcla silenciosa de desafío y gracia. La expresión de Jessica permaneció congelada, sin un atisbo de remordimiento, sin rastro de vergüenza. En ese silencio pesado, Natalie supo que había entrado en una batalla silenciosa, no solo por sus derechos personales sino contra los prejuicios que la rodeaban en el mismo lugar donde merecía el respeto más básico. Cuando Natalie se enderezó, con la identificación aún apretada en su mano, se dio cuenta de que el espacio a su alrededor había vuelto a un estado perturbadoramente normal, como si la humillación que acababa de ocurrir fuera invisible para todos en la sala. Respiró hondo, alisó la solapa de su chaqueta y retrocedió del mostrador de la cajera para esperar más instrucciones, luchando por contener la avalancha de emociones que surgían dentro de ella. Ashley, la recepcionista, estaba sentada detrás de un elegante escritorio en el extremo izquierdo del vestíbulo. Su cabello rojo cuidadosamente rizado y sus gafas de moda con montura dorada le daban un aire de autoridad tranquila, reservada solo para aquellos con privilegios tácitos. Natalie se acercó, esperando al menos una explicación cortés o una indicación de qué hacer a continuación, pero Ashley permaneció absorta en su pantalla de computadora, sus uñas de color rosa pastel tecleando con decisión en el teclado. Natalie estuvo allí un minuto, luego dos, cada segundo que pasaba subrayando el mensaje silencioso de Ashley. La presencia de Natalie allí no significaba nada. «Disculpe», dijo Natalie cortésmente, estabilizando su voz. «¿Podría decirme?» Antes de que pudiera terminar, Ashley levantó la mano izquierda a la altura del hombro en un claro gesto de silencio. Sus ojos nunca se alzaron para encontrar los de Natalie. Ese único movimiento decía mucho. «No importas aquí». Un escalofrío recorrió la espalda de Natalie. Se preguntó si todo esto era un malentendido hasta que, segundos después, la puerta del banco se abrió, y una pareja blanca bien vestida entró. Inmediatamente, Ashley levantó la vista,
Su expresión previamente gélida se derritió en una sonrisa radiante mientras lo saludaba con un entusiasmo inusualmente cálido. «Buenas tardes, señor y señora Faise, es maravilloso verlos de nuevo», gorjeó Ashley, levantándose con gracia. «Tenemos una cita a las 2», dijo el caballero, su tono cortés. «Es el momento adecuado». «Perfectamente a tiempo, señor. Siempre estamos encantados de tenerlos en nuestra sucursal», respondió Ashley hábilmente, entregándoles 2 tarjetas VIP. «Por favor, diríjanse al salón VIP, y enviaré a alguien con té caliente de inmediato». Al ver esto desarrollarse, Natalie sintió que su pecho se apretaba. La disparidad en el trato era dolorosamente obvia. Miró hacia abajo a sus simples zapatos de cuero y su atuendo de oficina discreto. No había razón para que la humillaran así, pero en los ojos de Ashley y sus colegas, claramente no era suficiente. Una joven con un elegante vestido corporativo se acercó al escritorio a continuación. Ashley giró inmediatamente, su voz destilando una dulce cordialidad. «Hola, señora, ¿cómo puedo ayudarla hoy?» Natalie estaba allí, invisible. Sintió que los otros empleados la miraban de vez en cuando, luego desviaban la vista rápidamente para evitar involucrarse. No era accidental, era una complicidad silenciosa. La frialdad de Jessica y el desdén abierto de Ashley no eran incidentes aislados, sino evidencia de una cultura tácita donde personas como Natalie eran subvaloradas, sospechadas y marginadas por prejuicios y favoritismo. Ashley lanzó una última mirada a Natalie, esta vez con una leve sonrisa desafiante, como diciendo, «No deberías perder tu tiempo aquí». Un dolor sordo de indignación se extendió por Natalie, pero se negó a caer en la trampa de perder la compostura. Se recordó a sí misma que no aceptaría la derrota frente al prejuicio y la injusticia. Erguida, con una expresión tranquila pero resuelta, Natalie decidió que no se iría hasta que sus derechos y dignidad fueran honrados. Entendió que esta batalla silenciosa no sería fácil, pero no se rendiría porque estaba luchando no solo por ella misma, sino por todos los que alguna vez habían sido ignorados y desechados con tal crueldad e injusticia. Natalie regresó al mostrador de la cajera, esperanzada de que presentar todos los documentos requeridos finalmente resolvería las cosas. El área estaba notablemente más silenciosa ahora, y los ojos de Natalie se encontraron con los de Jessica, la misma cajera que la había humillado minutos antes. Jessica levantó la vista de su pantalla, su expresión aún fría y sospechosa, como si el regreso de Natalie fuera completamente inoportuno. Natalie colocó el cheque certificado en el mostrador y habló en un tono mesurado y confiado. «Aquí está el cheque certificado de mi socio. Me gustaría depositarlo en la cuenta de la empresa». Jessica no se apresuró a responder. Se inclinó hacia adelante, escrutando el cheque bajo las duras luces del techo, sus ojos entrecerrándose en duda como si examinara un objeto de contrabando. Sin ocultar su escepticismo, lanzó una avalancha de preguntas no relacionadas con el depósito en sí. ¿Cuál es el nombre de su empresa? ¿Cuánto tiempo lleva dirigiéndola? Natalie respondió a cada pregunta pacientemente, pero el tono de Jessica se volvió cada vez más sarcástico. ¿Dónde está ubicada su sede? ¿Tiene el registro comercial original? Y, por cierto, ¿por qué eligió nuestro banco? Sus preguntas no seguían ningún procedimiento bancario normal, existían únicamente para frustrar y retrasar. La evaluación de Jessica recorrió desde los simples zapatos de Natalie y su blazer sin marca hasta su peinado y el pequeño bolso en su mano, cada gesto destilando desprecio. Por fin, Jessica tomó el cheque de mala gana entre el pulgar y el índice, como si fuera sucio, lo miró de nuevo bajo la luz y esbozó una media sonrisa de burla. «¿Está segura de que esto es genuino?», se mofó. «No parece confiable en absoluto. He visto a muchas personas intentar pasar cheques falsos como este». Natalie apretó los dientes, conteniendo la ira que crecía en su pecho. Respondió con calma: «Este es un cheque certificado de un banco reputable. Puede verificarlo en su sistema». En lugar de responder, Jessica se inclinó hacia su colega Rachel, quien había estado observando el intercambio con divertido desapego, y murmuró lo suficientemente alto para que Natalie lo oyera. «¿Qué opinas de este cheque? Parece justo el tipo de documentación falsa que traen aquí». Rachel lanzó una rápida mirada a Natalie, sus labios curvándose en acuerdo. «Sí, nunca se sabe estos días. Mejor tener mucho cuidado para no ser engañados». Sus risitas reprimidas, aunque bajas, fueron lo suficientemente altas para resonar. Los clientes cercanos lanzaron miradas curiosas a Natalie. Algunos susurraron entre ellos antes de apartar la vista.
Natalie sabía que ya había sido marcada con sospecha. Se sentía como si estuviera en el centro de un escenario en una arena hostil, cada ojo diseccionando cada uno de sus movimientos. Aún así, se negó a retroceder. Sabía que no había hecho nada malo. Enfrentando la mirada de Jessica directamente, la voz de Natalie permaneció tranquila pero inquebrantable. Insisto en que verifique esta información minuciosamente. Esta es una transacción perfectamente legítima, y no toleraré este insulto. Jessica parpadeó, momentáneamente desconcertada por la firmeza de Natalie, luego recuperó su máscara gélida habitual con un asentimiento de mala gana. Regresó a su computadora y comenzó el proceso de verificación, lentamente y con evidente reticencia. En ese silencio tenso, Natalie se dio cuenta de que esto no era simplemente una disputa personal entre ella, Jessica o Rachel. Era la manifestación de una cultura de prejuicio arraigada y tácita, protegida por la complicidad silenciosa de quienes la rodeaban. Estaba enfrentándose a un sistema cerrado impregnado de prejuicios, y tendría que luchar tenazmente para asegurar el trato justo y el respeto que merecía. Manteniendo su posición, con los ojos fijos en Jessica, Natalie se preparó para lo que viniera después, sabiendo muy bien que esto era solo el comienzo de una lucha amarga que estaba decidida a ganar. Mientras Jessica continuaba moviéndose lentamente y de mala gana a través de la verificación en su computadora, Natalie vio a un hombre de mediana edad con un traje gris oscuro salir de la oficina trasera, con el ceño fruncido de irritación como si hubiera sido interrumpido durante un descanso. Su placa de identificación decía Thomas Kent, gerente de sucursal. Natalie esperó silenciosamente que él pudiera resolver esta situación problemática rápidamente. El señor Kent se acercó con paso firme, su mirada recorriendo a Natalie con fría indiferencia antes de posarse en Jessica con una clara expresión de interrogación. ¿Qué está pasando aquí, Jessica? ¿Hay algún problema? Instantáneamente, el tono de Jessica se suavizó en una cortesía inesperada, un marcado contraste con la dureza que le había mostrado a Natalie. Señor Kent, esta cliente quiere depositar un cheque bastante grande, pero he notado algunas señales de alerta, y la documentación adjunta no está del todo clara. Pensé que debería obtener su opinión. El señor Kent suspiró con impaciencia, tomó el cheque de la mano extendida de Jessica, lo miró por unos segundos y luego pronunció su veredicto en una voz cortante y decisiva. Lo siento, pero con lo que nos han dado, no podemos procesar esta transacción. No hay suficiente evidencia para verificar su legitimidad. Cada palabra se sintió como una cuchilla contra el autorrespeto de Natalie. Ella respondió de inmediato, su tono firme y preciso: Señor, he proporcionado todos los documentos requeridos por sus procedimientos. Realmente no entiendo por qué el banco no puede verificar un cheque claramente certificado. El señor Kent arqueó una ceja, claramente disgustado por su resistencia. La miró de arriba abajo, sus ojos revelando un desprecio abierto. El problema es que necesitamos asegurarnos de que las transacciones sean realizadas por clientes calificados. Me temo que usted no ha demostrado eso. Tal vez estaría mejor atendida por otro banco, uno más adecuado a sus necesidades. Luego giró sobre sus talones y regresó a su oficina, sin darle a Natalie oportunidad de responder. El clic de sus zapatos de cuero en el suelo de mármol subrayó su finalidad cerrada de mente. Un silencio sofocante cayó sobre el vestíbulo. Natalie sintió docenas de ojos evaluándola. Jessica, aún de pie en el mostrador de la cajera, aprovechó el momento para profundizar el insulto. Inclinó la barbilla con arrogancia y habló lo suficientemente alto para que los clientes cercanos la oyeran. Mira, el problema aquí no es solo el papeleo. Honestamente, mirando tu ropa, tus zapatos y ese bolso, no eres exactamente el tipo de persona que esperamos que haga negocios en este banco. Algunas risas encubiertas resonaron detrás de Natalie. Una joven blanca se cubrió la boca con la mano, los ojos brillando con diversión discreta. Un hombre asintió y sonrió en dirección a Jessica, claramente de acuerdo. El vestíbulo del banco se había convertido en un escenario donde Natalie era el espectáculo no deseado. La humillación la envolvió en oleadas. Cada mirada, cada risita, apuñalaba su orgullo, pero se negó a colapsar. Se mantuvo erguida, su mirada firme y aguda, incluso mientras su corazón dolía por su crueldad viciosa. La sonrisa triunfante de Jessica traicionó su satisfacción por el silencio de Natalie. Se inclinó hacia Rachel, quien había observado desde el principio con fría diversión, y susurró algo que hizo que Jessica riera suavemente.
Ambas mujeres se regodearon en el deleite malicioso de avergonzar públicamente a una persona inocente. Con una calma deliberada, Natalie recogió su cheque y papeles, sus manos temblando ligeramente pero su resolución manteniéndose firme. Entendió que esto ya no era simplemente un agravio personal, era una batalla por la dignidad y el respeto básico que todos merecen. Antes de girar para irse, Natalie fijó a Jessica con una mirada clara y sin prisas y habló, cada palabra con una fuerza tranquila. Recuerda lo que dijiste hoy. Llegará un momento en que tendrás que enfrentar esas palabras de nuevo, y cuando lo hagas, te prometo que no seré yo la que sienta vergüenza. Luego caminó hacia la salida sin mirar atrás. Detrás de ella, los susurros continuaron, pero ya no importaban. Cuando las puertas del banco se abrieron y la brillante luz del sol del exterior inundó, Natalie sintió solo un brillo frío, un eco de la discriminación que acababa de soportar. Al salir, supo que había experimentado una profunda humillación, pero también que regresaría, y la próxima vez, no permanecería en silencio. Al salir del banco, Natalie sintió que el sol afuera no era lo suficientemente cálido para derretir el frío en su corazón. Las puertas de vidrio cerrándose detrás de ella se sintieron como un punto final a la paciencia que había logrado mantener hasta ahora. Pero en ese momento de desesperación, se dio cuenta de que el silencio o la resistencia pasiva frente al prejuicio y la injusticia no podían ser su respuesta. La profunda herida que acababa de sufrir nunca se desvanecería si simplemente se alejaba y lo aceptaba en silencio. De vuelta en su oficina, Natalie cerró la puerta con firmeza, se hundió en su familiar silla de cuero y miró el archivo cuidadosamente organizado frente a ella. Contenía el contrato de $2.3 mil millones que su empresa, Coleman Construction, acababa de firmar con el propio Stratton Financial. Su mirada se detuvo en la línea de la firma al final. Natalie Coleman, directora ejecutiva. Sabía exactamente dónde residía su verdadero valor, y se negó a dejar que alguien la tratara con el desprecio que acababa de soportar. Esa noche, Natalie apenas durmió. Se sentó en su escritorio durante las primeras horas, recopilando cada pieza de documentación. El contrato firmado, carpetas de la empresa, incluso una carta de confirmación directa de la junta directiva de Stratton Financial. Cada página nítida en tinta negra reafirmaba un hecho innegable. Ella era la CEO de una firma de construcción líder y un socio estratégico del banco. Natalie entendió que su regreso sería una confrontación formidable, pero esta vez no suplicaría, exigiría el respeto y la justicia que merecía. A la mañana siguiente, Natalie regresó al Stratton Financial con paso firme. Había elegido un traje negro cuidadosamente entallado, tacones meticulosamente pulidos y un peinado recogido elegante, símbolos innegables de autoridad ejecutiva. Al abrir las puertas de vidrio, caminó directamente hacia adentro. Aquellos que la habían burlado el día anterior lanzaron miradas curiosas y sorprendidas al pasar. Ignorando sus miradas, Natalie se dirigió directamente al escritorio de recepción donde estaba Ashley. Ashley levantó la vista, momentáneamente desconcertada, pero rápidamente volvió a su máscara indiferente. Esta vez, Natalie no esperó a ser despedida. Habló en una voz tranquila y dominante: «Me gustaría ver al gerente de la sucursal, el señor Thomas Kent, ahora mismo». Ashley dudó ante el tono resuelto de Natalie. «Lo siento, pero el señor Kent está muy ocupado. Estoy segura de que querrá reunirse conmigo», interrumpió Natalie, colocando su tarjeta de presentación en el escritorio. «Por favor, entréguesela de inmediato. Confío en que entienda la importancia de este asunto». De mala gana, Ashley tomó la tarjeta y la miró. Su rostro cambió de distante a asombrado al leer: Natalie Coleman, CEO, Coleman Construction Group. Sin encontrar los ojos de Natalie, Ashley se apresuró hacia la oficina del gerente. Momentos después, la puerta se abrió de golpe, y Thomas Kent salió, su expresión una mezcla de confusión y alarma. «Señorita Coleman, nunca esperé», tartamudeó, con los ojos muy abiertos. «Estoy segura de que preferiría escuchar esto en persona», respondió Natalie, su voz nítida y autoritaria. Sin otra opción, Kent la llevó dentro de su oficina privada y cerró la puerta. Natalie colocó la pila de documentos, contratos, confirmaciones y credenciales en su escritorio. Kent los hojeó, palideciendo visiblemente al reconocer su identidad y el papel crucial que jugaba en el trato de $2.3 mil millones de su banco. «Señorita Coleman, yo no sé qué decir», susurró, su voz temblando. Natalie mantuvo su mirada. «No estoy aquí por disculpas. Estoy aquí para que entienda esto. El trato de ayer fue inaceptable.
Su banco humilló a un socio clave, y habrá graves consecuencias a menos que usted y su equipo reconozcan su error. Kent se hundió en su silla, con los ojos fijos en el escritorio. En ese silencio cargado, Natalie supo que sus palabras habían dado en el blanco. Al levantarse para irse, Natalie se detuvo en la puerta, se volvió y habló con una convicción cristalina. Señor Kent, me voy hoy no como una cliente humillada, sino como una socia que le otorga a su banco una última oportunidad para corregir esto. Confío en que sea lo suficientemente sabio para saber que sigue. Con eso, la puerta se cerró suavemente detrás de ella. Al alejarse, Natalie sintió que había recuperado más que su dignidad. Había obligado a aquellos que la despreciaron a enfrentar el feo prejuicio que habían asumido que era aceptable. No necesitaba nada más para saber que regresaría, y la próxima vez, no permanecería en silencio. La puerta de la oficina del gerente de la sucursal se cerró detrás de ella mientras Natalie se alejaba con la cabeza en alto. Aunque un fuego sordo de decepción aún ardía en su pecho, sabía que para corregir las cosas de verdad, necesitaba ver a alguien con más autoridad, alguien que entendiera el valor total del contrato y las graves consecuencias si su sociedad se dañaba. Un nombre vino inmediatamente a su mente: Michael Andrews, vicepresidente regional de Stratton Financial. Esa misma tarde, Natalie aseguró una cita urgente con la oficina del señor Andrews, enfatizando que el asunto era crítico y estaba directamente relacionado con el trato de 2.3 mil millones de dólares del banco. Menos de 30 minutos después, se confirmó. La oficina de Andrews ocupaba el último piso de la sede del banco, sus paredes adornadas con arte abstracto y sus ventanas de vidrio ofreciendo una vista panorámica del centro de Raleigh. Natalie entró con tranquila confianza, sin gestos grandiosos, solo su presencia serena y atuendo profesional atrayendo la atención inmediata de Andrews mientras estaba sentado a la cabeza de una gran mesa de conferencias. Buena tarde, señorita Coleman. Entiendo que tiene un asunto urgente que discutir, saludó Andrews, su tono cortés pero con un toque de curiosidad y cautela. Sin perder tiempo en cortesías, Natalie abrió su maletín de cuero, sacó el expediente y lo colocó frente a él. Señor Andrews, creo que necesita revisar este contrato de nuevo. Involucra directamente a mi empresa, Coleman Construction Group, el socio estratégico en el proyecto de 2.3 mil millones de dólares de su banco. Andrews levantó una ceja, su expresión pasando de reservada a intrigada mientras tomaba el archivo, hojeando cuidadosamente cada página. Sus ojos se abrieron, y su mano tembló ligeramente cuando llegó a la línea de la firma. Natalie Coleman, directora ejecutiva, justo debajo de su propia firma como representante del banco. Por un instante, la sala cayó en un silencio sofocante. Andrews levantó la vista hacia Natalie, su rostro desprovisto de color mientras la gravedad de la mala conducta de su personal se registraba completamente. Señorita Coleman, yo no puedo creer esto, ¿es esto real?, finalmente susurró, con la voz vacilante. Natalie sostuvo su mirada con firmeza. Señor Andrews, nunca imaginé que tendría que estar aquí y reafirmar lo que su banco debería haber reconocido desde el principio. Stratton Financial me trató como si no perteneciera, a pesar de que firmé un acuerdo que vale miles de millones en ganancias para ustedes. Andrews se hundió en su silla, sus ojos trazando las líneas del contrato como buscando alguna excusa en la letra pequeña, pero no encontró ninguna. Sabía mejor que nadie las consecuencias que tal error podría desencadenar para el banco, no solo la pérdida financiera sino la mancha duradera en la reputación de Stratton Financial. No sé honestamente cómo excusar el comportamiento de mi equipo, admitió Andrews, la tensión cortando sus palabras. Por favor, entienda, no tenía idea de que esto estaba sucediendo. Los labios de Natalie se curvaron en un leve movimiento de cabeza, sus ojos agudos pero no sin empatía por el hombre frente a ella. Señor Andrews, el problema no es solo la ignorancia. Es la cultura y la mentalidad dentro de su banco, donde el prejuicio y la discriminación son tolerados silenciosamente. Andrews no tuvo respuesta. El silencio en la sala con paredes de vidrio magnificó el tic-tac del reloj, cada tic-tac sirviendo como un recordatorio de su impotencia frente a la acusación precisa de Natalie. Finalmente, ella se levantó y alisó su blazer con calma deliberada. No estoy aquí para amenazar a su banco. Estoy aquí para darle una oportunidad de corregir esta injusticia antes de que sea irreparable. Pero sepa esto, a menos que haya un cambio fundamental en la actitud y la cultura aquí, Stratton Financial perderá mucho más que este contrato crucial. Por primera vez desde que había entrado, Andrews la miró con genuino respeto. Señorita Coleman,
Me aseguraré de que esto se resuelva de inmediato y completamente. Tiene mi palabra. Natalie asintió una vez, giró sobre sus talones y se fue, su partida dejando a Andrews enfrentando el peso total de sus palabras. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, supo que lo había obligado a enfrentar la dolorosa verdad que él y su institución habían ignorado durante mucho tiempo. Mientras caminaba por el largo pasillo, Natalie sintió su propia fuerza y valor más claramente que nunca. Entendió que la batalla estaba lejos de terminar, pero ya no se quedaría en silencio, y ese era el primer paso hacia un cambio real. En el momento en que Natalie cerró la puerta de la oficina de Michael Andrews detrás de ella, una corriente de tensión comenzó a extenderse por cada rincón de Stratton Financial. Las miradas curiosas y los susurros murmurados se multiplicaron por minuto, convirtiendo los pasillos normalmente silenciosos en zonas zumbando de inquietud. Nadie sabía exactamente qué había sucedido tras las puertas cerradas, pero la mirada hueca y cenicienta en el rostro del vicepresidente regional cuando salió fue toda la confirmación que necesitaban. Menos de una hora después, los líderes senior ordenaron una investigación interna inmediata. Cada registro de transacción, grabación de cámaras de seguridad y llamada telefónica interna fue escrutada. Todo el personal involucrado en el incidente fue convocado para explicar sus acciones de inmediato. Jessica, la cajera una vez confiada que había insultado descaradamente a Natalie, ahora estaba sentada ante el comité de liderazgo del banco, su arrogancia despojada. Tropezó con excusas débiles y contradictorias, pero cuando se reprodujo la grabación de seguridad de la pantalla grande, mostrando cómo arrojó con desprecio la identificación de Natalie al suelo, cualquier pretensión restante se evaporó. Estaba visiblemente conmocionada, incapaz de defenderse contra una evidencia tan condenatoria. Rachel, la colega cercana de Jessica, inicialmente intentó negar cualquier mala acción, pero cuando se reprodujeron las grabaciones de sus propios comentarios odiosos, su rostro palideció y se quedó en silencio. Los comentarios que desestimó como bromas inofensivas ahora eran prueba irrefutable de un prejuicio profundamente arraigado dentro del banco, algo que nunca imaginó que sería expuesto. Sin embargo, el caso más grave fue el del gerente de sucursal Thomas Kent. Estaba sentado tenso y agotado, sus manos apretadas tan fuertemente que sus nudillos se volvieron blancos. Los testimonios y las evidencias en vídeo dejaron al descubierto su apatía y su falta de intervención cuando sus empleados discriminaron a una cliente. Los líderes lo enfrentaron con una pregunta que no pudo responder. Como gerente de sucursal, ¿cómo pudo permitir que ocurriera una discriminación tan flagrante bajo su supervisión? Bajó la cabeza, con sudor frío perlándose en su frente, plenamente consciente de que su carrera podría ser destruida en un instante por su propia negligencia y complicidad. Mientras tanto, en el escritorio de recepción, Ashley enfrentó una tormenta interna de indignación. Como la primera empleada en interactuar con Natalie y la que mostró el desprecio más descarado, no encontró defensa para su actitud fría una vez que las grabaciones de seguridad y los testimonios de testigos salieron a la luz. Bajo una inmensa presión, presentó su renuncia en 2 días y dejó el banco silenciosamente, incapaz de soportar las consecuencias. Los líderes de Stratton Financial respondieron rápidamente y sin piedad. Por primera vez en la historia del banco, se emitió un boletín interno especial, declarando una política de tolerancia cero para cualquier forma de prejuicio o discriminación, por menor que fuera. Cada línea de ese anuncio sirvió como una advertencia severa a cualquiera que albergara prejuicios o desdén. Esa noche, Michael Andrews convocó una reunión urgente de todo el personal. Parado frente a una sala silenciosa, su voz grave y autoritaria, declaró que los eventos recientes eran totalmente inaceptables y que el banco no toleraría a nadie, intencional o no, insultando a un cliente, especialmente a un socio clave como Natalie Coleman. Hemos cometido un grave error, enfatizó Andrews, sus ojos recorriendo la sala. A partir de este momento, quiero que cada uno de ustedes reflexione profundamente. ¿Alguna vez han mostrado actitudes similares? Si es así, cambien de inmediato antes de que sea demasiado tarde. Cuando la reunión terminó, la atmósfera en Stratton Financial había cambiado irrevocablemente. Los empleados salieron con las cabezas inclinadas y pensamientos pesados, cada uno plenamente consciente de que las acciones aparentemente pequeñas e irreflexivas pueden tener consecuencias devastadoras. Mientras Michael Andrews caminaba por los ahora silenciosos pasillos, reconoció que el banco acababa de soportar una lección dolorosa, pero también que era un punto de inflexión necesario para asegurar que Stratton Financial nunca repitiera un error tan grave. Inmediatamente después de que terminó la reunión de emergencia, la atmósfera en Stratton Financial cambió a una tensión casi sofocante.
Michael Andrews, el vicepresidente regional, se dio cuenta de que esta crisis no era simplemente la culpa de unos pocos individuos. Era la señal más clara hasta ahora de una cultura corporativa tóxica que había pasado desapercibida durante mucho tiempo. En su oficina privada, Michael se sentó en silencio, revisando los informes internos recién completados. Los incidentes documentados de prejuicio racial, desprecio al cliente y actitudes discriminatorias no eran errores aislados, sino síntomas de un sistema que carecía de una supervisión rigurosa. Entendió muy bien que sin reformas radicales, el banco enfrentaría consecuencias aún más graves en el futuro. En pocos días, se emitió un aviso oficial a todas las sucursales. Stratton Financial no toleraría ninguna forma de prejuicio o discriminación, y un proceso de control mucho más estricto entraría en vigor de inmediato. El primer paso fue suspender, y en algunos casos, despedir al personal directamente involucrado o cómplice en los eventos recientes. Jessica, cuyas acciones fueron claramente capturadas en las grabaciones de seguridad, fue despedida en el acto. Dejó el banco en silencio, su antigua arrogancia reemplazada por vergüenza y arrepentimiento. Rachel, que había incitado a Jessica con sus propios comentarios despectivos, fue puesta en suspensión indefinida y requerida para asistir a un entrenamiento profundo en diversidad y antirracismo. Se sentó en una sala de reuniones a puerta cerrada, atónita, mientras los líderes impartían conferencias severas, dándose cuenta por primera vez de que su risa casual ante el dolor de otro no era un simple desliz de decoro sino una ofensa grave. Quizás la acción más drástica recayó en Thomas Kent, el gerente de la sucursal. Después de una revisión tensa de la Junta, fue degradado y reasignado a un rol de apoyo administrativo, despojado de la autoridad que una vez ostentó. En su nueva y estrecha oficina, miró sus manos temblorosas, plenamente consciente de que su carrera había sido descarrilada por su propio silencio e indiferencia. Mientras tanto, Ashley, la recepcionista que había mostrado a Natalie el desprecio más descarado, renunció bajo el peso de la indignación interna. Su abrupta partida sirvió como una advertencia clara a todo el personal. Nadie estaría permitido de permitir o ignorar la discriminación, ni siquiera en su forma más pequeña. Con las acciones de personal completadas, Stratton Financial lanzó un entrenamiento obligatorio en diversidad y antidiscriminación en toda la organización. Desde seminarios y talleres hasta discusiones urgentes en mesas redondas, se requirió que cada empleado, desde ejecutivo senior hasta nuevos contratados, participara. Expertos destacados fueron traídos para enseñar al personal cómo reconocer el sesgo inconsciente, practicar interacciones respetuosas y apreciar la importancia primordial de la equidad en cada encuentro con un cliente. Al mismo tiempo, el banco reestructuró sus controles internos. Se estableció una nueva división de supervisión, reportando directamente al liderazgo senior, encargada de monitorear la equidad con los clientes y reportar cualquier transacción sospechosa o comportamiento discriminatorio de inmediato para su resolución. Michael Andrews supervisó personalmente estas iniciativas, enfatizando en cada reunión que la cultura y las actitudes no cambian de la noche a la mañana, pero al comenzar hoy, aseguramos que este error doloroso nunca pueda repetirse. En una semana, la cara de Stratton Financial se había transformado. Las sonrisas de los invitados y las miradas evitadas fueron reemplazadas por un profesionalismo enfocado y una vigilancia aumentada. Los empleados comenzaron a interactuar con los clientes más sinceramente, como si cada transacción estuviera siendo observada por el propio banco. De vuelta en su oficina privada, Michael revisó los archivos de reorganización con un grado de alivio, pero sabía que esto era solo el comienzo. Esos cambios contundentes habían sentado las bases, pero reconstruir la confianza y la reputación requeriría un esfuerzo sostenido. Sobre todo, el banco necesitaba cultivar un entorno donde cada cliente, sin importar quiénes fueran o cómo se vieran o vistieran, se sintiera genuinamente respetado. Mientras salía de la oficina más tarde ese día, caminando por los pasillos iluminados, Michael sintió una rara paz entrelazada con esperanza. Esperanza de que la lección más dolorosa de Stratton Financial lo impulsara hacia un futuro más fuerte y justo. Los cambios radicales en Stratton Financial no solo sacudieron las filas internas del banco, también desencadenaron transformaciones inesperadas en las vidas de aquellos que habían estado en el corazón del escándalo. Una vez que las puertas del banco se cerraron detrás de ellos, Jessica, Rachel y Thomas Kent se encontraron obligados a enfrentar las consecuencias de comportamientos y suposiciones que habían dado por sentado durante mucho tiempo. El ajuste de cuentas de Jessica comenzó mientras vagaba por las concurridas calles en un aturdimiento, su antigua confianza y arrogancia completamente destrozadas. Después de ser despedida, enfrentó un periodo de desempleo,
y fue durante ese tiempo que el verdadero impacto de sus acciones discriminatorias la golpeó con más fuerza. Una mañana, se topó con un aviso de voluntariado de la Fundación de Acceso Igualitario, una organización local sin fines de lucro dedicada a ayudar a las comunidades minoritarias a obtener servicios financieros justos. Por impulso, se inscribió, inicialmente solo para aliviar su culpa. Pero cuanto más trabajaba junto a personas que habían experimentado el mismo desprecio que ella una vez mostró, más comprendía cuán profundamente su fría indiferencia los había herido. Antes de mucho, Jessica se convirtió en una voluntaria dedicada, pasando la mayoría de los días guiando a residentes de minorías a través de planes de presupuesto, abriendo cuentas bancarias y solicitando préstamos en igualdad de condiciones. Una tarde, se sentó junto a una mujer afroamericana anciana temblando en la entrada de un banco, aterrorizada de que la rechazaran. Al ver el miedo de la mujer, los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas. Finalmente sintió todo el peso del sufrimiento que su actitud había causado. Rachel, la antigua colega y CEO conspiradora de Jessica en burlarse de Natalie, experimentó una transformación igualmente profunda. Publicó una carta abierta en las redes sociales, admitiendo valientemente su mal proceder. En esa carta, expresó una profunda vergüenza y remordimiento por no reconocer cuán dañinos habían sido sus comentarios discriminatorios. Su disculpa se difundió rápidamente, ganando elogios y perdón de muchos, especialmente de aquellos que habían enfrentado el mismo prejuicio. Sin detenerse allí, Rachel se inscribió en un programa intensivo de diversidad corporativa y antirracismo. En cada sesión, tomó notas meticulosas y formuló preguntas puntuales para entender verdaderamente el sesgo inconsciente. Las noches tardías dedicadas a estudiar materiales de investigación le revelaron cómo el prejuicio puede acechar en las acciones más pequeñas, aparentemente inofensivas, y aún así herir profundamente a las personas. Rachel emergió del entrenamiento decidida a convertirse en una defensora contra los mismos sesgos que una vez ignoró, viéndolo como su responsabilidad de enmendar. Thomas Kent, el una vez poderoso gerente de sucursal, se encontró bajo una investigación interna prolongada y agotadora. La evidencia de su negligencia y complicidad tácita creció demasiado fuerte para negarla. Después de semanas de estrés y reflexión, fue despojado de su título gerencial y reasignado a un rol de apoyo administrativo, perdiendo la autoridad que una vez ostentó con orgullo. Sin embargo, en esos días más oscuros, Thomas se dio cuenta de que perder prestigio dolía menos que perder el autorrespeto. Se unió a la Iniciativa de Negocios Comunitarios, una pequeña organización que apoya a pequeñas empresas de propiedad de minorías. Por primera vez en su carrera, enfrentó los mismos obstáculos que una vez había pasado por alto. Cada día, mientras asesoraba a jóvenes emprendedores de color sobre cómo obtener préstamos y expandir sus mercados, Thomas entendió de primera mano las barreras invisibles que enfrentaban simplemente por sus orígenes. Una tarde, sentado con un joven negro ambicioso repetidamente negado crédito, Thomas recordó la resiliencia y el dolor de Natalie Coleman. Finalmente comprendió la impotencia y el insulto que su propia apatía había infligido. En la quietud de su modesta oficina, Thomas juró dedicar el resto de su carrera a ayudar a aquellos una vez marginados. Se convirtió en su camino no solo para expiar, sino para redescubrir el verdadero propósito de su trabajo y vida. Jessica, Rachel y Thomas emprendieron cada uno journeys dolorosos pero esperanzadores de transformación. Aprendieron que la verdadera redención no es solo cuestión de decir lo siento, sino que requiere acciones concretas y sinceras para sanar las heridas que causaron. A partir de estos graves errores, los tres encontraron una nueva vocación más verdadera, una que les permitió cambiar sus propias vidas mientras ayudaban a construir una sociedad más justa y humana. Mientras aquellos que alguna vez habían dañado a Natalie comenzaban sus journeys de expiación, Natalie dio un paso silencioso hacia un nuevo capítulo, no a través de la retaliación o la búsqueda de gloria por el escándalo, sino al volcar su energía en una misión mucho más significativa. En los días inmediatamente posteriores al incidente, Natalie recibió docenas de llamadas de reporteros y medios locales, todos ansiosos por explotar la historia de una CEO mujer negra maltratada en el centro de Raleigh. Pero Natalie declinó cortésmente cada entrevista. Sabía que volver a contar su propio sufrimiento no desarraigaría los prejuicios arraigados en juego a menos que recurriera a acciones concretas. En lugar de hablar con la prensa, se puso a trabajar en la construcción de un proyecto apasionado llamado Empower the Future, un programa intensivo de capacitación en liderazgo, gestión financiera y acceso al capital diseñado específicamente para mujeres y jóvenes emprendedores de color en Raleigh. El objetivo del programa iba más allá de impartir habilidades básicas.
Natalie quería que los participantes cultivaran la confianza y la resiliencia necesarias para romper las barreras invisibles que enfrentaban todos los días. El lanzamiento inicial no estuvo exento de desafíos, pero Natalie se negó a retroceder. Ella lideró personalmente cada sesión, compartiendo historias sinceras de su propia experiencia de ser rechazada, desestimada, dudada, para mostrar a sus estudiantes que estos obstáculos no eran exclusivos de ellos y que cómo respondían era el factor más crucial. La palabra se extendió rápidamente. En semanas, jóvenes de toda la región acudieron a sus clases, sus ojos encendidos con determinación. Muchos se habían desanimado después de que les negaran préstamos debido a sus nombres o color de piel. Otros habían sido constantemente subestimados en el trabajo debido a su género o apariencia. Una tarde, después de que terminó la clase, una estudiante de 23 años llamada Kesa esperó hasta que todas las sillas estuvieran apiladas. Fuerte y serena como siempre, la mirada normalmente firme de Kesa ahora brillaba con emoción mientras se acercaba a Natalie. «Señorita Coleman», dijo, su voz entrecortada, «hoy fue la primera vez que entré a un banco sintiéndome verdaderamente segura, no porque estuviera segura de que aprobarían mi préstamo, sino porque finalmente entendí mi propio valor. Quiero que sepa que este programa ha cambiado mi vida». Natalie sintió un nudo en la garganta. En ese momento, se dio cuenta de que su decisión de enseñar iba mucho más allá de compartir conocimiento. Se trataba de dar a los jóvenes la convicción de que merecían completamente cada oportunidad que perseguían. Antes de mucho, Empower the Future se expandió a otros vecindarios desatendidos en toda la ciudad. Las noticias locales comenzaron a destacar historias de jóvenes emprendedores que, por primera vez, aseguraron financiamiento, de nuevas mujeres líderes de color encontrando su lugar en grandes firmas. Los líderes comunitarios y cívicos tomaron nota, pero en lugar de aprovechar la atención para el reconocimiento personal, Natalie canalizó cada recurso de vuelta a clases gratuitas, subvenciones para startups y una red de mentoría para que los exalumnos pudieran apoyarse mutuamente. En la primera ceremonia de graduación del programa, Natalie se paró en un modesto escenario frente a cientos de rostros determinados. Su voz resonó clara y fuerte. «Una vez creí que el silencio era la mejor respuesta a la injusticia, pero hoy, mirándolos a todos ustedes, entiendo que nuestra respuesta más poderosa al prejuicio y la discriminación no es la venganza, es cada uno de nosotros logrando el éxito con coraje y convicción». Sus palabras resonaron en el salón. Mientras hablaba, Natalie divisó una figura familiar parada silenciosamente al fondo. Thomas Kent. En su mano, sostenía una pequeña carpeta de la iniciativa de negocios comunitarios, y sus ojos estaban fijos en Natalie con una mezcla de gratitud y remordimiento. Le dio un suave asentimiento, un agradecimiento tácito por el cambio que había desencadenado no solo en la comunidad sino en él. La ceremonia terminó, pero su efecto dominó solo creció. Natalie caminó lentamente por el bullicioso pasillo, su corazón rebosante de alegría y una creencia inquebrantable de que estaba en el camino correcto. No solo había sanado sus propias heridas, sino que se había convertido en un catalizador para la sanación en otros. Esa noche, mientras las luces de la ciudad se atenuaban, Natalie se sentó silenciosamente junto a su ventana, mirando el horizonte. Sabía que esta historia ya no era solo suya. Se había convertido en la chispa que dio a tantos jóvenes de comunidades marginadas una voz y un lugar en la sociedad. En esa realización, encontró la mayor victoria que jamás podría desear. Los esfuerzos silenciosos y firmes de Natalie crearon gradualmente un impacto de gran alcance más allá de lo que había anticipado originalmente. No solo los jóvenes de comunidades desatendidas tomaron nota, sino que incluso las mismas organizaciones que alguna vez habían estado en el lado opuesto de su historia comenzaron a reconocer los poderosos cambios positivos que estaba trayendo. Una mañana, mientras estaba sentada en la modesta oficina de Empower the Future, Natalie recibió un sobreoficial de la Asociación de Negocios de Raleigh. Se sorprendió al ver el familiar logotipo de Stratton Financial en el membrete. Después de un momento de vacilación, abrió el sobre y leyó rápidamente su contenido. Era una invitación para que Natalie sirviera como oradora principal en la conferencia anual de la ciudad para emprendedores y líderes empresariales. Al final de la carta estaba la firma de Michael Andrews, el mismo Michael Andrews que había presenciado y abordado el incidente discriminatorio del banco. A pesar de la reluctancia inicial, Natalie decidió aceptar. Entendió que esto sería más que un simple discurso para una multitud. Era una oportunidad crucial para amplificar su mensaje de igualdad, confianza y respeto mutuo. El día de la conferencia, el salón de baile del Hotel Raleigh Center estaba lleno de emprendedores y ejecutivos de alto nivel de empresas grandes y pequeñas.
El suave brillo de los candelabros de cristal se reflejaba en sus atuendos pulidos, creando una atmósfera de elegancia y tensión. Entre la multitud, Natalie divisó fácilmente a Michael Andrews en la primera fila, sus ojos llenos de respeto y clara expectativa. Junto a él estaban sentados Thomas Kent y Jessica, sus rostros una mezcla de anticipación, vergüenza y arrepentimiento mientras recordaban los eventos pasados. El maestro de ceremonia subió al podio y anunció formalmente: «Damas y caballeros, por favor de la bienvenida a nuestra oradora principal de hoy, la señorita Natalie Coleman, CEO de Coleman Construction Group y fundadora del programa Empower the Future». La audiencia estalló en cálidos aplausos mientras Natalie subía al escenario, su expresión tranquila y confiada. Por un breve momento, su mirada recorrió a aquellos que alguna vez la habían menospreciado, pero no había rastro de culpa en sus ojos. Sabía que no estaba allí para revisitar recuerdos dolorosos, sino para guiar a todos hacia un futuro mejor y diferente. Ajustando el micrófono, Natalie hizo una pausa por unos segundos, dejando que la sala cayera en un completo silencio antes de hablar en una voz clara y resonante. «Hoy, no hablaré de mí misma, ni relataré lo que pasó en el pasado. En cambio, invito a cada uno de nosotros a considerar una pregunta simple, una que tiene el poder de transformar la forma en que nos tratamos unos a otros». Todas las miradas se volvieron hacia ella, expectantes. Ella sonrió suavemente, luego formuló su pregunta deliberada y poderosamente: ¿cómo cambiaría nuestro mundo si confiáramos unos en otros desde el primer momento en que escuchamos quién es realmente alguien? Un silencio inusual cayó sobre la sala, una pregunta tan simple pero tan profunda, llegando al núcleo mismo de cada persona sentada allí. Michael Andrews inclinó la cabeza, sus ojos reflexivos con pensamientos profundos, recordando el grave error de no confiar en Natalie en su primer encuentro. Thomas Kent permaneció inmóvil, sus manos apretadas, dolorosamente consciente del costo de la duda y el desdén que una vez había dirigido hacia ella. Al fondo de la sala, Jessica secó silenciosamente las lágrimas, dándose cuenta de que si hubiera confiado en Natalie, nunca habría perdido su trabajo y su autorrespeto tan amargamente. Otros en la audiencia sintieron una punzada de conciencia, preguntándose si ellos también habían actuado alguna vez de la misma manera. Natalie no dijo nada más. Simplemente se quedó allí, permitiendo que el peso de su pregunta se hundiera profundamente en cada alma presente. Después de un minuto completo, el primer aplauso suave rompió el silencio, y luego se extendió como un incendio forestal, llenando el salón de baile con un apoyo inequívoco por su mensaje. Mientras bajaba del escenario, Michael Andrews se levantó y se acercó a ella, los ojos más sinceros de lo que Natalie había visto nunca. «Gracias, Natalie. Lo que dijiste no solo me ayudó a entenderte mejor, sino que también me ayudó a entenderme a mí mismo en el banco que represento». Natalie asintió cálidamente, su mirada amable pero resuelta. «Todos podemos cambiar, señor Andrews. La verdadera pregunta es, ¿tenemos el coraje de comenzar confiando en el valor y el carácter de los demás?» Andrews permaneció en silencio, asintiendo profundamente, plenamente consciente de que esta fue la mayor lección de su carrera gerencial. Natalie caminó por el largo pasillo, sintiéndose más en paz que nunca. Ese día, la comunidad empresarial de Raleigh presenció no solo la brillantez de una CEO femenina resiliente, sino, en mayor medida, comenzaron a examinar sus propias conciencias y a cambiar fundamentalmente cómo percibían y trataban a los demás. Natalie, una vez una víctima herida, había ascendido al más alto nivel de reconocimiento, no a través de la retribución sino a través de una sola pregunta poderosa capaz de cambiar el mundo en el que vivía. Cuando salió del salón, Natalie sabía que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Aunque nunca había aceptado entrevistas de prensa o apariciones en los medios, lo que había puesto en marcha resonó más poderosamente que cualquier artículo jamás podría. En los días posteriores a la conferencia, la pequeña oficina de Empower the Future de Natalie se inundó de cartas y correos electrónicos. No solo vinieron de jóvenes emprendedores y miembros de comunidades minoritarias, sino también de aquellos que alguna vez habían estado en el otro lado de su historia, personas cuyas acciones y actitudes la habían agraviado. Una mañana temprano, Natalie abrió su bandeja de entrada y se detuvo en un correo electrónico con el simple asunto: una disculpa sincera de Thomas Kent. En el mensaje, Thomas escribió con reflexión y sinceridad, sin ofrecer excusas o evasivas: «Querida señorita Coleman, no espero su perdón, pero necesito que sepa que reconozco plenamente mi error. Mi actitud y negligencia en ese entonces le causaron un profundo dolor. Estoy comprometido a pasar el resto de mi vida luchando contra los sesgos invisibles que una vez me cegaron a mí y a tantos otros.
Gracias por abrirme los ojos. Unos días después, llegó otra carta cuidadosamente escrita a mano a su oficina, esta de Ashley, la recepcionista que inicialmente había saludado a Natalie con fría indiferencia. Su nota fue breve pero rebosante de remordimiento. Hola, señorita Coleman, he pensado interminablemente en cómo la traté. No hay justificación para mi indiferencia. Quiero que sepa que he comenzado un nuevo capítulo donde me recuerdo cada día tratar a todos con amabilidad y respeto. Nunca olvidaré la lección que sin darme cuenta me enseñó sobre la compasión y la confianza. Leyendo estas palabras, Natalie permitió que una sonrisa silenciosa y aliviada se formara. Nunca buscó venganza ni siquiera una disculpa de aquellos que la habían herido, pero ver un cambio genuino en aquellos que alguna vez estuvieron equivocados la llenó de calidez y consuelo como nada más. Al mismo tiempo, supo que Stratton Financial, bajo el liderazgo directo de Michael Andrews, había implementado reformas internas radicales. El banco hizo obligatorio el entrenamiento en conciencia de diversidad y antirracismo para cada empleado. Más allá de Stratton, muchas de las principales instituciones financieras y negocios de Raleigh se acercaron a Natalie, ansiosos por lanzar sus propias versiones del programa Empower the Future. Antes de mucho, incluso sin cobertura de prensa convencional, la historia de Natalie se extendió silenciosa pero poderosamente. Se convirtió en un faro, inspirando profundos cambios en la conciencia comunitaria. Las organizaciones y empresas comenzaron a reflexionar internamente, discutiendo seriamente los sesgos ocultos en sus sistemas, problemas que habían ignorado durante mucho tiempo, intencionalmente o no. Varias semanas después, en una tranquila tarde de fin de semana, Natalie se sentó sola en su modesta oficina. Se dio cuenta de que la misma dificultad que había soportado se había convertido en el mayor impulso detrás de un cambio real y duradero. Ya no sentía dolor ni ira, sino una profunda sensación de paz y orgullo. Tomó otra carta reciente de un joven empleado de Stratton Financial que nunca había conocido. Querida señorita Coleman, aunque nunca nos hemos encontrado, tenía que decirle cuánto han transformado su historia y acciones nuestro entorno de trabajo. Ahora atendemos a cada cliente con una conciencia de su valor inherente, sin espacio para la discriminación que una vez aceptamos. Mis colegas y yo estamos sinceramente agradecidos por abrir este camino de cambio. Natalie dobló la carta y miró por la ventana, sintiendo una profunda tranquilidad que la envolvía. Entendió que su historia había trascendido los límites personales. Se había convertido en un catalizador que incitaba a las personas a examinarse a sí mismas y a su comunidad. Sabía que el viaje nunca había sido fácil, pero Natalie también reconoció que no estaba sola. A su alrededor estaban miles de jóvenes, emprendedores y empleados de empresas grandes y pequeñas, todos caminando juntos hacia un mundo sin prejuicios ni discriminación. Para Natalie, ese fue el resultado más significativo de todos. En la quietud de esa tarde, se dio cuenta de que la pregunta que una vez planteó en la conferencia se había convertido en más que un mensaje, era la convicción más fuerte de ella y de aquellos a su alrededor. ¿Cómo cambiaría nuestro mundo si confiáramos en quien es alguien desde el primer momento en que se presentan? Sabía que esa pregunta seguiría resonando, impulsando a los individuos a reflexionar y transformarse, extendiéndose por la sociedad y conduciendo a un poderoso punto de inflexión en la lucha contra el racismo y el prejuicio social que ella había defendido tan silenciosamente.